Como hoy en la liturgia ya leímos las lecturas del día de hoy, yo voy a leer nuevamente el Evangelio que está tomado de Juan 20, Juan capítulo 20, versos 1 al 18. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo esto creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura que dice que era necesario que él resucitara de los muertos, y los discípulos volvieron a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabeza y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que suba a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las buenas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Y esta es la palabra de Dios. Miren, hablemos hoy, en esta mañana, de resurrección, del que vence la muerte. Es un buen tema para meditar en esta mañana, el que vence la muerte. Vivimos en una aparente realidad donde creemos que todo lo que muere, muerto se queda, y con ello llega al fin irremediable de la existencia. E incluso el Vaticano lo está enseñando así. Yo recuerdo Papa Juan Pablo II escribió un libro que se titula El umbral de la esperanza. Este hombre en ese libro dice que la muerte es el final de todas las cosas, porque no hay cielo ni hay infierno, que esos son solo estados de la mente. Y este Papa que hay ahorita es igual en su pensamiento. La resurrección es pues un concepto extraño, difícil de asimilar, una realidad que según nuestro raciocinio presenta matices oscuros y desconocidos. Pues nunca vimos a nadie resucitar, y además el hecho mismo está ligado a otro más desconocido aún: la eternidad. Pero ambos conceptos son un hecho indudable para los cristianos, para los verdaderos cristianos. Pues resurrección y vida eterna son nuestro principal horizonte de esperanza. Ese sí es nuestro verdadero umbral de la esperanza. Gracias a la resurrección de Cristo,
Cristo y a nuestra fe recibida en el bautismo, podemos regocijarnos ya de nuestra vida eterna junto a Él, junto a Jesús, a nuestro Dios. Un sepulcro vacío es la prueba de que la muerte no es ni mucho menos el final y de que Jesús la ha vencido definitivamente, y es lo que estamos celebrando hoy. La piedra, la lápida de la muerte, ha sido quitada por Cristo. Diversas pseudoteologías o teologías falsas hablan de la resurrección como de un hecho simbólico, una interpretación que la comunidad cristiana desarrolló para dar sentido pleno al sacrificio de Jesús. Teoría sustentada por muchos pastores históricos hoy en día. Otros incluso hablan de una resurrección no física, tratando de negar, pero sin afirmar claramente el hecho de que Cristo resucitó realmente con su cuerpo, que es la teoría que mantienen aquí los testigos contra Jehová, porque no creo que sean testigos de verdad. Nosotros, en cambio, afirmamos y proclamamos una resurrección real y física, hasta tal punto que Tomás pudo meter la mano en su costado, como dice Juan 20:27. E incluso los discípulos comieron en él, como está escrito en Juan 21:13. Pues la tumba estaba efectivamente vacía, con los lienzos y el sudario como únicas pruebas de que allí un hombre había estado muerto. También la tumba es testigo que ahora ese mismo hombre vivía. Nos dice la Escritura que el discípulo que había llegado primero al sepulcro vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, como leímos en el versículo 9 del Evangelio de hoy. Así también nosotros vivimos muchos momentos sin comprender plenamente el significado de la resurrección de Cristo, de que Él es el primero, que tras Él también nosotros resucitaremos, y que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, como dice Colosenses capítulo 3, el verso 4. Ahora pues, nos queda esperar a que se consume la promesa divina de vivir eternamente junto a Él y de mantenernos firmes en esta fe, de no caer de esta fe. Nuestra tumba espiritual y su lápida, el pecado, han sido quitados por Cristo, pues todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, nos dice el libro de Hechos capítulo 10, el verso 43. Y aquella oscura mañana, María se encontró de golpe con una impactante realidad. La losa, la lápida que sella una tumba, en este caso una piedra, aquello que marca con su presencia el final definitivo de la vida, había sido quitada, había sido removida, nos dice el versículo 1. Podemos imaginar el impacto al ver aquella tumba con su boca oscura, abierta, amenazante, y entendemos la reacción de María. María que huye y corre, presa de la inquietud y el miedo. María no esperaba ver a Jesús resucitado, y precisamente el dejarse llevar por sus propios razonamientos, como nos lo dice el versículo 2, fue lo que hizo que no recordase las palabras de su maestro tan cercanas en el tiempo. Yo soy la resurrección y la vida, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. A veces también estas mismas palabras suenan como agua que corre en los funerales. Todos los presentes las escuchan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Pero pocos las retienen, pues la tristeza, la angustia y la desesperación hacen presa en el hombre, impidiéndole tomar conciencia de que Cristo,
la muerte ya no puede dañarnos, de que en Cristo está la victoria total sobre la muerte, el que vence la muerte. Y que no es ni mucho menos el final, como se enseña hoy en estos nuevos teólogos modernos de la razón. En nuestro dolor interior corremos y huimos como María, buscamos otras explicaciones y tratamos de escapar de esa realidad que nos aterra. Y a veces olvidamos que Cristo es quien dijo que era. Sin embargo, la muerte no formaba parte del proyecto de Dios para el hombre. Es solo una consecuencia del pecado. Nos lo dice Génesis, el capítulo 3, verso 19. La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que Dios es Dios de vida y no Dios de muerte. Pues recordemos el Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 10, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos proclama el mismo Jesús este mensaje. Nuestro Dios reivindica la vida, la cual es una expresión de su amor por nosotros. Pues si existimos es precisamente por amor y para que podamos relacionarnos en ese amor con Él. Y la expresión máxima del amor de Dios para el hombre es Cristo. Cristo es todo lo que Dios tiene que decir, y todo lo que Dios tiene que decir lo dijo en Cristo. Y concretamente su sacrificio en la cruz por nosotros, pues Romanos 8:32 nos dice: no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora bien, no basta con su sacrificio en la cruz. ¿Será que ese sacrificio no es suficiente? Algunos pastores los he visto que después de que una persona supuestamente recibe a Cristo como su Salvador personal, ahora hay que reprenderle demonios o hay que cortarle por oraciones extrañas todas las maldiciones generacionales. No basta con su sacrificio en la cruz. ¿Por qué es tan importante para nosotros los cristianos confesionales la resurrección de Cristo? Saldada la deuda del pecado, no queda el problema del hombre con Dios resuelto. ¿Por qué el hombre tiene que anexar más cosas al sacrificio de Cristo? Pudiera parecer que la resurrección es después de la cruz, un milagro más en la vida de Cristo. Algo que después de los intensos momentos de la pasión parece un accesorio y casi innecesario. Y así lo vive la gente hoy en día. Tanto evangélicos como católicos lo viven así. En esas procesiones el espíritu queda vacío, pues no saben a veces qué hacen. Cristo ha pagado con su vida la carga de nuestra culpa y de forma instintiva queremos quedarnos en la visión serena del crucificado, en la consoladora paz de Jesús muerto en la cruz. Pero debemos ir más allá y llegar como los discípulos hasta el sepulcro mismo, pues como nos explica San Pablo en 1 Corintios 15:14, donde dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Cristo no necesitaba demostrar su divinidad resucitando, pero lo hizo precisamente por nosotros. Pues de su resurrección se desprenden pruebas irrefutables de su condición de Hijo de Dios, que Él era Dios mismo, Dios hecho hombre. Y si es Hijo de Dios, su palabra es palabra verdadera, y todo lo que se desprende de ella también lo es. La Biblia es la palabra de Dios. No aceptamos como iglesia a estos pseudo teólogos que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Pues con su resurrección Cristo nos demuestra que
que su sacrificio es aceptable para Dios, y con ello el pecado queda vencido y derrotado, así como su consecuencia directa, que es la muerte física. Esto no es un mero racionamiento lógico, algo que vamos deduciendo intelectualmente y hay que asumir sin más ni más. No, esto es una verdad que hay que aprender a agarrar por medio de la fe y hacerla totalmente nuestra. Y déjeme decirle algo muy hermoso aquí para todos nosotros. Nuestro bautismo es el inicio de nuestra resurrección junto a Cristo. Un tema olvidado por muchos hoy en día. Ya que estamos hablando de la fe, de la resurrección, debemos llegar ahora a un momento fundamental para nosotros. Pues el día de nuestro bautismo fue también el día de nuestra resurrección espiritual. Y paradójicamente, aquel día en el que recibimos nuestra fe por medio del agua y la palabra. Nuestra vida carnal murió y la verdadera vida, aquella que es eterna, nació y quedó. Como dice Colosenses 3:3, quedó escondida con Cristo en Dios. La vida que vivimos ahora, pues no es más que la antesala de aquella que disfrutaremos en las moradas celestiales. Por eso los apóstoles y Cristo mismo nos animan a poner toda nuestra mira en las cosas de arriba, como dice el versículo 1 de Colosenses 3. El sepulcro vacío nos indica que los creyentes nos dirigimos a una realidad libre de dolor y sufrimiento, una vida donde veremos a Dios frente a frente, como dice Job 19:26 en la lección del Antiguo Testamento de hoy. Por eso es que es importante retener y fortalecer nuestra fe bautismal cada día, pues ella es la llave de esta vida eterna. Es un gran consuelo, Lilian, para los que están y los que no están con nosotros hoy. A veces sufrimos, pasamos situaciones dolorosas aquí, pero tenemos la llave para la vida eterna, nuestro bautismo, con el que fuimos sellados como propiedad de Cristo. Para el que tiene fe, la resurrección de Cristo es una noticia que trae gozo, que trae regocijo y alegría infinita. Por eso los mismos ángeles y Cristo en los momentos de dolor y temor nos preguntan, tal como hicieron con María, ¿por qué lloras? En Juan 20:13, ¿por qué sufrimos? Nos pregunta Jesús, si ya nos espera nuestra morada celestial junto a Él y junto a los santos. De hecho, la presencia de estos ángeles y la naturalidad en el trato con ella nos indican que ya compartimos junto a ellos una misma realidad espiritual, que somos herederos de un lugar celestial, que ya no es de disfrute único de los ángeles y que gracias a Cristo es solo cuestión de tiempo el que tomemos posesión de nuestra morada. ¿Podemos aspirar a lo mejor? ¿Hay algún motivo de alegría mayor para nosotros que esta noticia, la que nos está guardada en el cielo? Ahora, tras la resurrección de Jesús, nos llama hermanos suyos, como dice el versículo 17. Pues con la consumación de la misma, todas las barreras entre los hombres y Dios han sido completamente superadas. Ahora compartimos plenamente hermandad en Dios, con lo que la separación entre el género humano y nuestro Creador ha dejado de existir en Cristo y gracias a Cristo. Por eso, no podemos quedarnos en la cruz y tenemos que seguir acompañando a Jesús hasta el sepulcro y esperar junto al mismo el cumplimiento de su promesa. En 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Y hoy es ese día de triunfo, de victoria definitiva.
Vivamos pues este domingo de resurrección con la alegría de ver cumplidas en Cristo todas las promesas divinas, y creamos firmemente en ellas. Pues ser cristiano no es conocer estos hechos simplemente o vivirlos de una manera festiva, así tan solo en una procesión, en una música, en una algarabía. Ser cristianos y confesionales es poner nuestra esperanza y nuestra fe en que esta resurrección impacta de lleno en mi vida, que se da por mí, para mi liberación de la muerte, y para que junto a los ángeles y a Cristo mismo pueda regocijarme y vivir con paz, gozo y esperanza. Que el Señor nos ayude a mantener siempre viva esta fe, a fortalecerla con su palabra y sobre todo acompañarla con otros como María y los discípulos lo hicieron. También ahora nosotros testificamos de la resurrección de Cristo. Ahora somos nosotros los verdaderos testigos de Dios, los verdaderos testigos de Cristo. Testificamos ahora y siempre. Amén. Amén. Y que la gloria sea a Cristo. Amén. Continuamos con nuestro servicio.